Fíjese que tras las declaraciones de Donald Trump sobre la posibilidad de que México financiara el muro fronterizo con el Tratado de Libre Comercio, México fijó su postura a través del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, al afirmar que el TLCAN y el muro no tienen ninguna relación. Para ahondar en este tema, recibimos aquí en el estudio de 21 Noticias al profesor Carlos Manuel López Alvarado. Él es especialista en Relaciones Internacionales de la FES Aragón. Bienvenido a 21 Noticias, profesor. Feliz miércoles. Muchísimas gracias, feliz miércoles. Pues bueno, anunció Donald Trump, nuevamente dio de qué hablar, que él quiere seguir en la renegociación del TLCAN, pero México dio a entender que México puede pagar el muro con efectos de esta negociación. Bien, me gusta mucho hacer unas analogías cuando hablamos de si México puede o no pagar el muro que está proponiendo este señor Donald Trump. Y efectivamente, yo siempre voy a pensar que el que quiere negociar y no está de acuerdo con algún puesto o alguna condición dentro del tratado, simplemente se levanta de la mesa de negociaciones. No hace amenazas constantes de quererse salir y no hacerlo. Por lo tanto, yo creo que Donald Trump jamás va a permitir que el Tratado de Libre Comercio se termine. Recordemos que para noviembre también vienen elecciones en Estados Unidos y parte de sus votantes, de los republicanos, tienen industrias. Entonces, más allá de las amenazas que pudiera pronunciar Donald Trump de que México va a pagar por el muro, es más como un bullying tratando de espantar para que las negociaciones se lleven de acuerdo a los intereses que tiene el mismo presidente. Que es una táctica ya muy empleada y que cada vez, mientras más la aplica, más la conocemos. Es decir, amanga, amenaza, tiemblan y entonces ceden, ¿no? El que se ve amenazado termina por ceder. Incluso esto ha llevado a algunas ocurrencias, como aquella vez que dijo que pues iba a colocar un arancel de 35% a todas las importaciones mexicanas a los Estados Unidos, pues lo cual terminaría impactando finalmente al consumidor final del otro lado de la frontera, es decir, a los propios norteamericanos. Pero ¿hay alguna posibilidad de que en esta renegociación, por ejemplo, se endurezcan en algunos rubros o en algunos sectores? Yo lo dudo sinceramente. ¿Por qué? Porque si empezamos a pensar de que se van a endurecer ciertos sectores o ciertas industrias en América del Norte en general, Canadá, Estados Unidos y México, se perdería la competitividad de América del Norte. Una región que se ha visto beneficiada por el Tratado de Libre Comercio, pero que también tenemos que entender que no es la gran panacea, que México tiene que aprender precisamente de esta serie de declaraciones que está haciendo Donald Trump. Y por supuesto que Donald Trump ha hecho distintos amagues. Tal es el caso también que iba a aumentar el costo del visado, ¿no?, para los mexicanos. Entonces vuelvo a lo mismo, México tiene que estar aprendiendo de este tipo de bullies, yo lo diría, para poder dar un paso más adelante en las negociaciones que tienen puerta, Alianza del Pacífico y el que acaban de mencionar de la Unión Europea, por supuesto. Carlos, la próxima semana, el 23 de enero, inicia la sexta ronda de renegociaciones del TLCAN. ¿Qué podemos esperar? Pues bien, yo lo que pudiera esperar es que México vaya con buenas propuestas. ¿En qué sentido? En que tenemos que recordar que solo hay una ronda más de negociaciones que es en febrero y de ahí vienen las elecciones. México tiene que consolidar los acuerdos que él considere más necesarios en cuestiones agrícolas, en cuestiones de la industria automotriz, en cuestiones también de energía, pero sobre todo tiene que ir con miras a que nada más le queda febrero. Se vienen las elecciones en México, que yo creo que ya Donald Trump... De hecho, Donald Trump dijo que él puede ser paciente y puede esperar a que terminen el proceso electoral en México. Y sobre todo, después de las elecciones en México vienen las de noviembre. Entonces yo creo que vamos a tener un posible tratado de libre comercio a finales del 2018, inicios del 2019. Yo no creo que vayan a atravesar los periodos electorales. Que además, dicho sea de paso, también, por ejemplo, en el tema automotriz, me parece que ha habido más efectos ahora negativos para México con la aprobación de la reforma fiscal que con las negociaciones. Claro que sí, y al final de cuentas, algo que sí tenemos que reconocer es que estas declaraciones que ha hecho Donald Trump ha obligado a algunas marcas automotrices a salir de México, pero no regresan a Estados Unidos, se van para China, por ejemplo. Entonces únicamente está afectando a esta competitividad. Porque hablabas de la competitividad, yo leía recientemente que, por ejemplo, hay autopartes y pocos lo conocemos, pero, por ejemplo, un asiento para una marca de automóvil que se fabrica en México tiene componentes de hasta 60 componentes de hasta 30 o 35 países diferentes. Exactamente. Entonces, si Estados Unidos únicamente pretende que las industrias o las grandes compañías como la Ford vayan a moverse de México a Estados Unidos, yo lo dudo, porque al final de cuentas en México tienen buenos pagos a sus trabajadores, cosa que no van a permitir las empresas invertir más en el pago de trabajadores únicamente para contratar a más gente. Eso es al final de cuentas, una contradicción que yo creo que Donald Trump está cometiendo. Carlos, y ya para finalizar, y pues para que nos quede claro el impacto de la declaración que hizo el presidente de Estados Unidos, por su parte, el secretario de Economía dijo que esto no es posible, que las ganancias económicas quedan solamente en el sector privado. Explícanos brevemente. Bien, al final de cuentas tenemos que entender que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es un tratado que beneficia mucho al productor privado,
que al final de cuentas, como lo comentaba al inicio, las grandes empresas estadounidenses jamás van a permitir que el Tratado de Libre Comercio llegue a un punto final. Porque si dejamos que el Tratado de Libre Comercio desaparezca, van a desaparecer sus grandes ganancias. Pues ahí está, pues no creo que sea conveniente. Estaremos muy pendientes, por supuesto, la próxima semana de la información que se genere en torno a la sexta ronda. Muchas gracias, profesor. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos.